abre sus puertas al mundo para sumergirnos en un amplio mar de conocimientos bíblicos. En el programa Compartiendo el pan de vida. Lunes, miércoles y viernes. Aquí, por Betel Televisión. Compartiendo el pan de vida. Un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el pan de vida. Bienvenido a nuestro programa Compartiendo el pan de vida. Soy su hermano José Antonio Reyes, quien me alegro mucho en poder pasar con usted los próximos 30 minutos estudiando la palabra del Señor. Le invito a que consiga la Biblia. Este es nuestro único libro de texto y queremos que usted siga con nosotros paso a paso la lección. La lección de hoy es la cuarta en los estudios expositivos del Evangelio según San Marcos y la hemos titulado El siervo y su nueva creación. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios allí. Tome notas de esta lección mientras aparecen en la pantalla de su televisor. Le indico, un buen discípulo pues toma notas y luego las repasa y las usa para su propio beneficio y beneficio de otros en la obra del Señor. También quiero decirle que tenemos una guía hermosa preparada que deben seguir estas lecciones paso por paso. Esta guía tiene alrededor de 80 páginas. Usted la puede solicitar a la dirección que vamos a estar dando al final del programa. Es totalmente gratis si usted escribe hoy mismo. Esta guía le llevará por 13 lecciones de todo el Evangelio de San Juan. Usted se podrá preparar para las próximas y también repasar las pasadas. Es que pídala hoy mismo. Ahora abra su Biblia en Marcos 3. El estudio de hoy va a cubrir los versículos 13 del capítulo 3 hasta el versículo 34 del capítulo 4. Es una lección extensa, pero solo vamos a dar lectura a los versículos 13 al 15 del capítulo 3 y 31 al 35 de este capítulo 3 también. Las demás porciones las estaremos estudiando paso a paso con usted. Bueno, dice así la palabra de Dios, Marcos 3, verso 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Capítulo 3, verso 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús, en cierto modo, en esta porción bíblica, comienza un segundo periodo en su ministerio. El primer periodo en el ministerio del Señor Jesucristo comienza cuando Él escoge a sus primeros 4 discípulos y comienza su ministerio en Galilea. Este ministerio, esta primera parte del ministerio, termina prácticamente en el capítulo 3, en los primeros 12 versículos, cuando los escribas y los fariseos se unen con los herodianos para presentarle una oposición grande al Señor y tratar de destruir su vida. Entonces, el Señor Jesucristo comienza lo que podríamos llamar una segunda parte de su ministerio en Galilea. Parte del trabajo de su ministerio comienza entonces con la elección de los 12 apóstoles. Recuerde, hasta este momento Cristo tenía muchos discípulos que le seguían. Pero vamos a encontrar aquí que Cristo sube a un monte y va a establecer una nueva nación. Ahora, este hecho de que el Señor establece esta nueva nación y elige a los apóstoles se debió principalmente a 2 factores importantes. ¿Por qué el Señor escoge estos 12 apóstoles? Bueno, el Señor se dio cuenta de que había muchas gentes, una tremenda multitud que Él solo no podía ministrarles, ya que, recuerden, Cristo estaba envuelto en un cuerpo humano.
el Dios del alto cielo estaba en carne y no podía abarcar tanta gente, entonces necesitaba ayudantes y llamó a estos discípulos, que primero se llamaron ayudantes de él, los discípulos, y entonces aquí los va a establecer como apóstoles, embajadores, oficiales de él, que los representarían en todas partes. Muy hermoso. También él llamó y seleccionó a estos 12 apóstoles porque él se dio cuenta de que la oposición de los escribas y fariseos y herodianos harían que su vida en esta tierra sería breve, su ministerio iba a ser breve, ya que el Señor siempre tuvo la cruz delante de él. Y aunque él estaba sirviendo, sabía que un día él tendría que ir a la cruz a dar su vida. Y él necesitaba preparar a aquellos hombres para que ellos continuaran el ministerio una vez él partiera de este mundo. Así es que esos son los dos factores principales, el por qué Jesús selecciona estos 12 hombres. Ahora, hay algo también precioso, y es que el siervo de Dios empieza aquí una nueva creación. Y en estos versículos del 13 al 19, Jesús establece una nueva nación. Fíjense que muy parecido a Moisés. Moisés subió al monte Sinaí y allí se estableció el pueblo de Israel. Este pueblo tenía 12 principales padres, que se llaman los 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob, ellos establecieron las 12 tribus de Israel, y con estos 12 hombres se estableció la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo va a establecer su iglesia, el nuevo Israel, en el Nuevo Testamento, también seleccionando a 12 hombres. Así es que nos enseña la Biblia que el Señor procede, al igual que Moisés subió a un monte y estableció la nación de Israel en el Antiguo Testamento, Cristo sube a un monte. Esto estaba profetizado en los Salmos. El Salmo 72 dice: será echado un puño de grano en las cumbres de los montes y hará ruido como el Líbano su fruto, y los de la ciudad florecerán como la flor de la hierba. Y Cristo puso un puño de grano en este monte, y este puño de grano se iba a regar por toda la tierra. Bueno, el deber principal de los apóstoles, si recuerden, la palabra apóstol quiere decir un oficial del Señor, un embajador especialmente enviado del Señor Jesucristo. Estos deberían estar con Cristo, según nos dice el verso 14 de este capítulo 3. Ellos deberían de predicar también la palabra, era lo segundo que tenían que hacer. Y en tercer lugar, ellos debían echar fuera demonios. Ellos recibieron autoridad para echar fuera demonios. Ese fue el ministerio del Señor Jesucristo. En primer lugar, estar con Cristo es muy importante para todo ministro. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra labor ministerial, debemos de pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Ningún ministro podrá crecer en su ministerio si no pasa tiempo en la presencia del Señor Jesucristo. En segundo lugar, todo ministro debe predicar la palabra. Un ministro que no predica la palabra no puede ser un ministro efectivo para la obra del Señor. Y en tercer lugar, todo ministro del Señor debe tener autoridad también para poner las manos a los enfermos, que estos sanen, porque Dios es el que sana, recuerde, y también Dios nos ha dado autoridad contra los espíritus inmundos. Bueno, Jesús establece aquí una nueva nación muy preciosa. Pedro, en su epístola, nos dice que esta es una nación santa, un pueblo peculiar, escogido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a la luz. También dice Pedro que es un real sacerdocio. Y Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 12, nos dice que los apóstoles son el fundamento en el cual se ha de edificar la iglesia. ¡Qué precioso! El Señor establece esta nueva nación, la cual daría frutos de justicia y se encargaría de llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Bueno, algo nuevo que también el Señor establece es una nueva familia. Es interesante que en los versos 20 dice que se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer. Las multitudes las podemos ver de nuevo siguiendo al Señor Jesucristo. Y cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Mire, cuando llegaron noticias a su familia, y seguramente que había mucha murmuración, de que Jesús estaba atrayendo multitudes, quien siempre había sido el carpintero. Y recuerde que para esa fecha todavía los hermanos de Jesús no creían en él, como nos dice Juan capítulo 7. Ni Jacobo, ni Judas, ni José, ni Simón, los hermanos del Señor, creían en él, ni sus hermanas.
Y entonces también ellos reciben la noticia de que Cristo se estaba oponiendo a la religión de los escribas y de los fariseos, y estaba causando en cierta manera una revolución en Israel, y su familia pues piensan que está fuera de sí. Entonces tratan de venir para llevárselo. Entonces la gente dice: Señor, te están buscando la gente, tu familia te busca. Entonces Cristo aprovecha aquella ocasión para darnos una lección tremenda. Así es que vamos a ver esta lección de una manera muy especial. Jesús establece una nueva familia. Los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo esperaban que el Señor obedeciera a aquella familia, ya que la unión familiar era muy estrecha dentro del pueblo judío. Pero Cristo, si hubiera obedecido a su mamá y material, ¿verdad? Porque él como humano tuvo madre, pero no tuvo padre, el padre no lo engendró, y como Dios tuvo padre, pero no tuvo madre. Recuerde, eso es muy importante en el estudio del Señor Jesucristo. Así es que Cristo llamó a aquella gente y dijo: miren, ¿quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos? Y les dijo: los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y dijo: estos que están aquí. Y empezó a señalar a Pedro, a Juan, a Jacobo, a aquellos discípulos que le seguían, que amaban a Dios con todo el corazón, que habían nacido de nuevo. Cristo dice: estos son mis padres y mi madre y mis hermanos. ¡Qué cosa preciosa! Cristo establece una nueva familia. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos hermanos en Cristo y nos debemos amar. Nos debemos amar. Donde quiera que haya un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, ese es mi hermano. Si está detrás de la cruz del Calvario, has aceptado a Jesús como su Salvador personal y ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted es mi hermano, usted es mi hermana en el Señor, y nos debemos amar. Somos una familia universal, de todas las razas, de todas las tribus, de toda la lengua. Es una familia hermosa, y yo me gozo cuando viajo alrededor del mundo, en diferentes continentes, y llego allí y enseguida encuentro a mis hermanos y hermanas en Cristo. Bueno, Jesús también encontramos que en esta lección, además de establecer una nueva nación, la iglesia, que la estableció aquellos 12 apóstoles, fue el fundamento de la iglesia, también establece una nueva familia en la cual se entra por el nuevo nacimiento. Toda persona que nace de nuevo es hijo de Dios, es hermano de Cristo y está en la familia de Dios, una familia muy peculiar, muy bella, hecha de toda la gente alrededor del mundo que han venido a Cristo. Entonces, por último, Cristo establece también un nuevo reino. Encontramos esto en los versículos 22 al 30 de Marcos 3, y en el capítulo 4 casi todo Cristo dedica a enseñar acerca del reino de Dios. Bueno, los judíos en el tiempo de Jesús esperaban que su Mesías viniera como un rey conquistador y que los libertara del yugo romano precisamente. Ahora, para explicar el concepto de un reino espiritual, Jesús hace uso de parábolas. Usted sabe, Jesús le sorprendió. Él dijo: el reino que yo vengo a establecer no es como los reinos materiales, es un reino espiritual. Y entonces Jesús hace uso de parábolas. La parábola es una figura literaria, la cual se compone de una historia o de un cuadro, una ilustración, que se pone al lado de una doctrina que tiene una verdad espiritual, con el propósito de que esta ilustración, de que esta historia, de que este cuadro, pues aclare la verdad espiritual. Esas son las parábolas. Estas eran sumamente poderosas. La gente, cuando Cristo presentaba estas parábolas, no quedaban igual. Y entonces, para explicarle el reino de Dios, que recuerde el mensaje que Cristo trajo, dice la Biblia que Él vino predicando el reino de Dios y diciendo: arrepentíos y creed al Evangelio. Y vamos a ver un poco las parábolas que el Señor usa para explicar su reino espiritual. Bueno, entre las parábolas que Él usa, para que todos entendiesen la naturaleza del reino, tenemos la siguiente. En primer lugar, la parábola del hombre fuerte, que aparece en el capítulo 3, los versos 22 al 30. Belcebú, a Cristo en esta ocasión le dijeron los judíos que él era Belcebú. ¿Quién era Belcebú? La palabra Belcebú quiere decir señor de la casa. Y se la aplicaban a Satanás. Decían que él era Belcebú, y por eso trajeron esa blasfemia a Cristo. Y de hecho él aquí explica que otorgarle a Satanás la obra que hace el Espíritu Santo pone a la persona en peligro de blasfemar contra el Espíritu de Dios, que es un pecado imperdonable, según el mismo Señor explica en este capítulo 3, la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Ahora, el Señor nos habla de esa parábola del hombre fuerte, era Belcebú, el señor de la casa. Y dice el Señor Jesucristo, hay que atarlo primero. Para poderle robar al hombre de la casa hay que atarlo primero. Y Cristo, primero que nada, vino y se enfrentó a Satanás, a todo su poder, le quitó sus fuerzas cuando estuvo allí en la tentación y venció al enemigo de las almas. Esta parábola ayuda a que los discípulos entiendan las diferentes reacciones que se iba a tener hacia la palabra de Dios. O sea, la segunda parábola que el Señor usa, además de la parábola del hombre fuerte, el Señor presenta la parábola de la semilla. Y esta parábola tiene una profundidad espiritual tremenda. El Señor nos indica aquí los diferentes corazones, cómo iban a reaccionar antes la presentación del mensaje de la palabra de Dios. Hay 4 tipos de corazones. En primer lugar, en el capítulo 4, el verso 4 y 15, nos enseña que habrán corazones endurecidos. En esta parábola del sembrador, el Señor nos enseña que la semilla es como la palabra del Señor que se va sembrando. El sembrador, en ese caso era Cristo, pero de ahí en adelante son todos aquellos que van llevando la palabra por todo el mundo. El terreno donde hay que sembrar esa palabra es en el mundo. Ahora, la palabra de Dios, al igual que una semilla, tiene vida en sí mismo. Pero al igual que una semilla, para que dé fruto, hay que plantarla, hay que cuidarla y hay que cultivarla, y entonces después la semilla da fruto. Igualmente es la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor se siembra, habrán 4 tipos de terreno. El corazón del hombre es el terreno donde se siembra la palabra del Señor. Y en primer lugar, Él nos dice que hay corazones endurecidos. La palabra facilita a el que las aves arrebaten ese terreno duro, facilita el que las aves arrebaten la semilla que se ha sembrado allí con facilidad. Hay corazones que son duros, que oyen la palabra, la reciben, pero son de oidores y enseguida olvidan esto. El Satanás está listo cuando se predica la palabra para tratar de arrebatarla de las mentes de la gente. Entonces el Señor en los versículos 5, 6, 16 y 17 nos enseña también que habrán corazones superficiales. Estos son los que reciben la palabra con gozo, muy emocionalmente. Hay gente que vive a base de emociones, pero nunca desarrollan un carácter cristiano. Y dice el Señor que cuando vienen las tempestades, las tribulaciones, las pruebas y las dificultades, como esa semilla cayó entre pedregales, donde no había mucha profundidad, no echó profundas raíces, y dice el Señor que se seca con facilidad. Así es que estas personas se marchitan cuando vienen las tribulaciones. El Señor también nos habla, el tercer grupo son los de corazones abrumados. Estos permiten que las espinas, o sea, los afanes de la vida, las luchas, la vida materialista, se queden en el corazón junto a la preciosa simiente, que es la palabra de Dios, la cual al fin y al cabo es ahogada por los cuidados de la vida. Así que primero el Señor nos enseña que cuando usted predica la palabra, habrán corazones duros. En segundo lugar, habrán corazones efímeros, de corta duración. En segundo lugar, habrán corazones abrumados, que aunque reciban la palabra, las cosas del mundo estarán tan llenas, llenando tanto ese corazón, que no permitirán que la palabra de Dios dé fruto. Y por último, tenemos el corazón fructífero. Los versos 8 del capítulo 4 y 20 nos dicen que también habrán corazones fructíferos, donde la palabra del Señor se sembrará. Estos están representados por la semilla que cae en buena tierra. Este representa al que recibe y atesora la palabra, el verdadero creyente, el cual muestra los frutos del Espíritu, y estos frutos provocarán que los hombres glorifiquen a Dios. Así que tenemos 3 corazones. El corazón infructífero, que son influenciados por diferentes enemigos, estos corazones infructíferos. En primer lugar, hay corazones donde Satanás se roba la semilla. En segundo lugar, hay corazones donde la carne no permite que la semilla crezca. Y en tercer lugar, hay corazones donde el mundo se mete, el corazón abrumado, y no permite que la semilla crezca también. Bueno, también tenemos la parábola tercera que el Señor nos enseña, la parábola de la lámpara. Y es muy importante porque la lámpara nos enseña que para tener luz, ¿sabe? La luz que da la lámpara es porque viene del aceite. Estas lámparas eran lámparas de ese tiempo que alumbraban porque tenían aceite. Y también la vida del creyente, para que pueda dar la luz de Dios, tiene que tener el aceite del Espíritu Santo en ella. El Señor también nos enseña una parábola para explicar el reino espiritual. Y es la parábola del crecimiento secreto de la semilla. Así es que ese crecimiento secreto de la semilla, el crecimiento de la semilla es un misterio.
Este es un misterio porque una semillita usted la pone en tierra, se pudre, pero hay un germen de vida allí que le dará vida a esa planta. Esta parábola contiene una advertencia para los pregoneros del Evangelio. La parábola del crecimiento misterioso de la semilla nos enseña a nosotros que no se consigue fruto muy rápidamente. El cristiano no se madura enseguida. El Señor nos dice que primero va a haber hierba verde, después va a haber la espiga y después habrán granos en la espina y estos granos toman su tiempo en madurar. El que siembra, el sembrador, tiene que tener, en primer lugar, sembrar con mucha dedicación. Dice, irá sembrando y el que irá llorando y andando el que lleva la preciosa semilla. Cuando un agricultor hace su obra, en primer lugar tiene que trabajar, sudar, poner la planta en el terreno, la semilla. Luego viene la segunda parte, que es tener paciencia, esperar a que Dios haga la obra, esperar la lluvia temprana en la tardía. Y luego viene el tiempo glorioso de la cosecha. Y el Señor nos indica que así también es el reino de Dios. Se está sembrando, pero lleva su tiempo hasta que éste da su fruto glorioso. La última parábola que el Señor nos presenta para explicar el reino de Dios es la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza era la hortaliza más pequeña que podían sembrar la gente en la tierra de Palestina. Y el Señor nos dice que el reino de Dios, aunque es pequeño, empezó con solo 12 hombres, los cuales eran pescadores, no eran hombres muy conocidos, en su mayoría eran hombres comunes, pero iba a crecer y a crecer y a crecer hasta que llenara la tierra. El Señor advierte que las aves del cielo vendrán también y se pararán en esa hortaliza, en ese árbol de mostaza. Así es que esto nos enseña el peligro de que siempre habrán engañadores que entrarán muy solapadamente dentro del pueblo del Señor. Y usted encuentra esto a través de los tiempos. En el tiempo del Señor fue Judas, entre los 12, allí el diablo metió a alguien. Y las aves, en esta parábola, recuerden, están representadas por Satanás, representa las aves que quieren quitar todo el tiempo la semilla para que ésta no germine y dé fruto glorioso. Y el Señor nos enseña, aún en la iglesia primitiva, en Jerusalén estuvo Zafira y Ananías. En la iglesia en Samaria estuvo allí Simón el Mago. Y así a través de la historia de la iglesia siempre Satanás ha tratado de meter sus quintas columnas dentro del pueblo del Señor. Pero su reino no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. El Señor establece el reino de Dios, que es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y este reino ha estado creciendo. Un puño de grano pequeño que se puso en las cumbres de un monte ha ido llenando toda la tierra. Así es que el Señor, en esta lección preciosa, viendo que ya los escribas y fariseos y los herodianos se lo pondrían tanto, establece en primer lugar una nueva nación con los 12 apóstoles, que es la iglesia del Dios vivo que está en victoria y caminando por la tierra. Establece una nueva familia, la familia de todos los redimidos que han nacido de nuevo al aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y también nos habla del reino de Dios, el reino glorioso de Dios que está creciendo. Es un reino secreto que va dentro del corazón de los hombres. Cada vez que una persona nace de nuevo, entra también en el reino de Dios. El gobierno de Dios debe venir a nuestras vidas. Y es un reino espiritual. Un día vamos a tener un reino literal aquí en la tierra, cuando el rey aparezca en las nubes. Cada vez que oramos, venga tu reino, oramos tanto porque el reino del Señor siga creciendo en la manera de que almas vengan a los pies de Cristo, se conviertan y nazcan de nuevo, pero a la vez también oramos porque regrese el rey y establezca su reino literal en esta tierra, un reino que va a durar por 1000 años y claro, después también estaremos con él por la eternidad. Así es que es hermoso entender lo profundo de la espiritualidad del reino del Señor. Quiero que usted vea finalmente que Marcos, al concluir el capítulo 4, afirma que Jesús usó muchas otras parábolas y que como maestro continuamente se esforzaba en que sus discípulos entendieran las verdades del reino de Dios. ¡Qué maestro tan maravilloso era el Señor Jesús! Con igual seguridad podemos esperar que por su Espíritu Él también revele los misterios de su gracia a los que tienen hambre y sed de justicia en nuestros días. Aquellos que se encuentran con Él por medio de la oración y la lectura de su palabra en su lugar secreto. El Señor continúa revelando su palabra
iluminando las mentes de hombres y mujeres que buscan en este sagrado libro la profundidad de sus preciosas enseñanzas. Amigo, Cristo quiere que usted pueda venir a ser parte, en primer lugar, del reino de Dios, usted sea parte también de la familia de Dios y sea parte de esta nación de Dios. Usted me dirá, hermano Reyes, ¿cómo yo puedo entrar a ser parte del reino de Dios? Muy fácil. Acepte a Cristo como su Salvador y Señor. El Espíritu Santo va a hacer dentro de usted la obra del nuevo nacimiento y usted va a nacer en la familia de Dios. Es una familia muy peculiar. Cristo es el hermano mayor, el Padre Celestial es el Padre, el Espíritu Santo es el que engendra, y la palabra de Dios es la semilla, esa simiente que al usted recibirla con fe engendrará en su alma. Somos engendrados de Dios, dice la Biblia, por la palabra en el libro de Santiago. Y esta semilla al sembrarse debe de caer en corazones fructíferos. ¿Cuál será su corazón en este día? ¿Será un corazón endurecido que esta palabra la oye pero que pronto se va de su mente y Satanás la arrebata? ¿Será usted un corazón efímero, de corta duración? ¿O será usted un corazón abrumado, lleno de las cosas de este mundo que no le deja lugar a que el Señor obre en usted? ¿O será usted un corazón fructífero? Yo le pido que ahora mismo incline su rostro y ore conmigo y pídale al Señor que venga a su corazón. Y si usted es un cristiano que no está dando fruto, pídale: oh Señor, quiero ser un cristiano fructífero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por la obra gloriosa de redención, de salvación que nuestro Señor trajo. Ahora mismo, Señor, yo te presento esta vida que en este día quieres recibir al Señor para formar parte de la familia de Dios, entrar en el reino de Dios, recibir vida nueva y empezar a dar frutos para tu gloria y honra. Cámbiale, Señor, esta semilla que hemos sembrado, que el Espíritu Santo la riegue y que nazca para que él sea un nuevo hijo del Señor y camine en fe con el Señor Jesucristo. Padre, mira a este hermano que necesita dar fruto en su vida, que su vida ha estado tambaleándose espiritualmente, pero que de hoy en adelante quiere ser un cristiano fuerte, un cristiano que dé fruto a 30, 60, a 100, Señor amado. Oh Padre Celestial, yo te pido que le fortalezca, le unjas con tu Espíritu. Bendice esta audiencia, Señor amado, que en este día está, oh Señor amado, estudiando la palabra de Dios. Ayúdanos a amar más tu palabra y a vivir dentro de ella. Oh Señor, danos hambre y sed de justicia por tu santa palabra. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén y amén. Una mesa de hermanos, tenemos una hermosa guía de estudio